En primera plana, nosotros decidimos salir a la calle, no nosotros, Perfecto. sino un integrante de Mañanas Argentinas, que no tenemos el placer de tenerlo acá al lado, pero sí en la calle, en un café, en el café económico del día, y miralo ya desayunando a Juan Enrique para hablar de economía, para hablar de inflación, para hablar de precios, pero no estás solo. Juan, ¿con quién estás? Lucila, Rubén, claro, la economía está en la calle, hay que analizar la economía. Este nuevo segmento de Mañanas Argentinas, vamos a trasladar, digamos, lo que es el piso del canal a la calle. Vamos a hablar de economía en la calle. Estamos en Quesada Resto Bar, que nos recibió atentamente. Mira, estamos tomando un café con medialunas. Sabemos que el precio, ¿viste? Está acelerándose. Y estamos con un viejo amigo, pero joven, Diego, el economista Diego Giacomini. Hemos transitado en muchos medios. Él era socio de Javier Milei. Y la pregunta, chicos, Lucila, Rubén, la pregunta que le tenemos que hacer es, Diego, ¿cómo estás? Primero, gracias por venir, muchas gracias por la atención. Un placer. Y la pregunta que se hace la gente seguramente, ¿cómo ve los precios? Ahora estamos cerrando el mes de marzo, la inflación viene media picante, viene acelerándose. Primero, ¿qué ve de los precios ahora por marzo y el futuro? Recién fuera de cámara me decías un poquito tu pensamiento. ¿Cómo ve la situación? Concretamente, yo creo que todos los argentinos en la calle, en la tendencia punta a punta del 2022-2023, en la segunda parte del mandato de Alberto Fernández, vamos a experimentar más inflación, más devaluación que en la primera mitad del gobierno de Alberto Fernández. Y esto va a complicar la vida de los trabajadores, esto va a complicar la vida de los empresarios, la vida de todos los argentinos. Pero hay que tener claro una cosa, esto no es una cuestión de nombres. Sí, claro. ¿Por qué digo esto? Alberto Fernández tiene más inflación que Macri, así como Macri tuvo más inflación que Cristina Fernández de Kirchner II, Está bien. como Cristina II más que Kirchner I. Diego, ahora se lo dejo a ustedes, chicos, al piso, pero la pregunta que le tengo que hacer a Diego, que me lo decía detrás de cámara, que prácticamente la inflación en Argentina no puede desaparecer, es estructural. Pero la pregunta que le voy a hacer, que se hace seguramente el trabajador que nos está mirando, el salario, ¿va a acompañar a esa inflación en un gobierno peronista, ¿no? ¿El trabajador va a estar a la par de la inflación o se va a quedar por debajo siendo un ajuste? El trabajador viene perdiendo y va a seguir perdiendo contra la inflación. Porque, a ver, si el trabajador le pudiera empatar a la inflación no sería ningún problema y la economía no habría dedicado décadas a vencer la inflación. Chicos, estamos en Quesada y Kramer, Quesada Resto Bar. Ahí le tiene retorno, Diego. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer en el piso? Seguramente hay muchas redes sociales a full. Porque así es el café, así es el café económico. Disparador, comencemos con la inflación. Diego y también Juan, tres pilares fundamentales para ustedes, comenzando con Diego, en este café económico, para que se frenen los aumentos de los precios. ¿Cómo frenamos los aumentos? Y eso tiene que ver con la inflación también, Diego. Mira, ahí le repito a Diego que se le cortó el retorno. Dale. Diego, escúchame, tres pilares para ver cómo bajamos la inflación. ¿Vos decís por dónde se atacaría o qué debe hacer el gobierno en el corto plazo para que los precios no sigan por lo menos acelerándose? Tres ideas concretas. Mira. Tres ideas. Concretamente, la inflación es un fenómeno monetario, es simple, la gente se da cuenta. ¿Por qué? Porque la inflación no es otra cosa que con 100 pesos comprar cada vez menos cosas. Entonces, la inflación está demostrado, no se controla con política de precios máximos, control de precios cuidados. Se controla con política monetaria. Pero ¿cuál es el problema? No va a bajar nunca la inflación, porque para que la política monetaria sea efectiva y pueda bajar la inflación, tiene que tener sobre qué hacer política monetaria. No tenemos dinero, chicos, entonces va a haber más inflación. Chicos, con Diego hablábamos fuera del aire en ese sentido, ¿no? Que la inflación casi imposible de bajarla. Yo le preguntaba a Diego cómo ve las medidas del gobierno con respecto a lo que ya arrancó, ¿no? Hubo una devaluación, hubo un aumento de tarifas, hay una inercialidad en los contratos de alquiler. Un poquito de las medidas que ya pasaron no están haciéndole bien a la inflación. Él habla de emisión monetaria. Ahora, ¿qué opinas al respecto del tarifazo, el aumento de tarifas, la devaluación que el dólar oficial pasó de 100 a 115? ¿Eso no empuja también la inflación? Obviamente, como hay emisión monetaria, cualquier aumento de algunos precios va a repercutir en que haya más inflación. ¿Por qué? Porque previamente hubo más emisión monetaria. Ahora, esto es solamente el comienzo de lo que va a venir en
estos 2 años. Lucila, Diego, ahí sí. te veo ansiosa por preguntarle a Diego. Sí, Juan, Diego, gracias por estar Decime. ahí. Dos preguntas. Uno, bueno, en realidad están dando un panorama, digamos, poco alentador en el sentido de la inflación no se va a resolver porque, digamos, no tenemos la base para hacerlo. Entonces, ¿qué esperás que pueda pasar en marzo? O sea, el próximo índice que tenemos en el corto plazo. Y por el otro lado, el presidente habló de especuladores. En la última entrevista los mencionó como diablos que suben los precios. ¿Hay un poco de eso también o no? Mira, concretamente, la inflación de marzo va a ser parecida, inclusive un poquito mayor que la del último mes. Un número. No, no lo sé, no lo puedo saber, porque aparte es una estadística que hace el INDEC. Y después, especuladores, diablitos, como dice la canción de los Cadillac. A ver, ¿hace cuántos años, cuántas décadas tenemos presidentes y ministros que dicen que la culpa son los especuladores, que la culpa es el diablo? Y tenemos cada vez más inflación. Somos el país con más inflación del mundo en los últimos 80 años. Concretamente, contra diciembre del 2001, la inflación desde que volvimos a tener Banco Central es más del 10.000%. ¿Sabés, Diego? Chicos, Lucila, Rubén, el presidente de la Nación también hizo referencia a una causa de la inflación como autorreferencial, como que los mismos argentinos le damos movimiento a esa inflación. ¿Vos creés en eso como una causa, como que el argentino acepte ese aumento de precios y sea responsable el mismo consumidor? Todos los argentinos tienen que saber que, como lo llamo yo, la dictadura parlamentaria, los burócratas, diputados y senadores, tengan la camiseta que tengan, desde el 2001, desde el 2002 para acá, votan presupuestos en los cuales hay un capítulo que se llama financiamiento y todos levantan la mano y votan que haya emisión monetaria para pagar déficit fiscal y haya endeudamiento para pagar déficit fiscal y gasto público. Entonces, ¿qué quiero decir? Los culpables de la inflación son los políticos, porque la inflación es un impuesto más que nos cobran los políticos a nosotros, Diego, los laburantes, con la diferencia que de Ahí, ganancias Rubén, Rubén te quiere hacer una pregunta. Sí. Diego, cerrando como adelanto este café económico y hablando de inflación, te quiero preguntar, ¿por sí o por no? ¿Dolarizar la economía, sí o no para vos? Hoy no se puede. ¿Por qué? Porque sería un nuevo fracaso. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Una dolarización es una reforma monetaria, y una reforma monetaria es algo que se hace para 10, 20, 30, 40, 50 años para adelante, por lo cual tiene que ser percibida por la gente como algo permanente. Con las condiciones de la economía argentina actuales, nadie lo percibiría como permanente. Y te cierro, la convertibilidad voló por los aires con un gasto público del 25% y una presión tributaria del 20%. Ahora, con un gasto público del 45% y una presión tributaria del 37%, ¿te imaginas lo que sería con una dolarización? Tendríamos muy pocos dólares y muchos patacones. Chicos, bueno, vamos cerrando. Bien, Muchas gracias, Juan. Diego. Seguramente... Chicos, este segmento lo vamos a hacer toda la semana para que la gente sepa. Y bueno, hablando de dolarización, de pesos, de inflación, yo creo que la inflación no es solamente un fenómeno monetario, por eso no va a funcionar la dolarización, hay creación de dinero en los bancos. Bueno, chicos, en un ratito estoy en el piso. Perfecto, seguimos con Juan. Mañanas Pague el Argentinas, ¿le café, parece? pague el café, abrazo grande. Gracias, Juan, gracias a Diego Chao. también. Y en vivo continúan las filas en las paradas de los colectivos producto del paro nacional de trenes que está complicando, y sí, la movilización de la mayoría de los pasajeros, usuarios de los trenes o incluso usuarios de los colectivos. Esto está pasando en Morón, estas filas que estamos viendo y este panorama que nos trae Bruno Aversano. El contenido argentino que